en el imperialismo, pero ni tantito, nada. Obrero, campesino, cultor, tu trabajo en la revolución. Obrero, campesino, cultor, tú eres la revolución. Obrero, campesino, cultor, tu trabajo en la revolución. Obrero, campesino, cultor, tú eres la revolución. Alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Del amor estamos hablando, por amor estamos haciendo, por amor se está hasta matando, para por amor seguir trabajando. Que nadie interrumpa el rito, queremos amar en paz, para decir en un grito, Cuba va, Cuba va, Cuba va. Nos encontramos hoy con el hermano embajador de Cuba en Nicaragua, Jorge Luis Mayo. ¿Cómo va, hermano? Bien, gusto en saludarte. Bueno, ya son un poquito más de unos días, ya son 5 meses que estoy acá. ¿Te trae algo ya? Sí, ya arribamos el día 5 de diciembre del pasado año. Tuvimos una cálida acogida por parte de todo el pueblo nicaragüense y el gobierno sandinista. Hemos estado desde el primer momento en contacto con las autoridades, con los compañeros, y lo que hemos sentido es lo que históricamente hemos conocido como una hermandad realmente entre nuestros pueblos, entre nuestros países, nuestros gobiernos y entre nuestra historia. Yo creo que ha sido una oportunidad, un privilegio, digamos, que para nosotros constituye poder cumplir una misión diplomática en este país, en este hermano país, y ser fiel portador de ese legado, ¿no?, que nos ha dejado nuestra historia, nuestros vínculos que nosotros hemos tenido y que hemos conservado durante muchísimos años, que cada día estamos fortaleciendo. Han sido 5 meses, digamos, de intenso trabajo, de gran aprendizaje, pero sobre todo de gran cariño que he recibido por parte de todos los hermanos del Frente Sandinista, la dirección, el comandante Daniel, la compañera Rosario, de todos los compañeros. Realmente nos hemos sentido como en casa. Realmente no hemos tenido tiempo ni de extrañar a nuestras cuadras, a nuestros lugares. Allá en Cuba hemos estado todo el tiempo trabajando. 61 años de la fallida invasión a Cuba en Playa Girón. La incursión para derrocar a la Revolución Cubana comenzó la madrugada del 17 de abril de 1961 por Playa Larga, en el arco superior de la Bahía de Cochinos, y por Playa Girón, que fue el último reducto de los invasores derrotados el 19 de abril. Yo creo que la invasión de Playa Girón en el año 1961, digamos que es un escalón de mayor agresividad y mayor interés del gobierno de los Estados Unidos de derrocar a la Revolución Cubana. No hay duda de eso. Digo que es un escalón porque desde los propios inicios del proceso revolucionario, siempre Estados Unidos enfrentó a la Revolución Cubana, quiso realmente destruir ese proceso revolucionario. Hicieron muchísimas cosas, hicieron ataques terroristas, medidas de bloqueo a Cuba, arreciándolo, tratando de rendir por hambre y desesperación al pueblo cubano. Hicieron atentados, más de 600 atentados al comandante en jefe, a los principales líderes del proceso revolucionario. Hacían, como decía, actos terroristas. Es decir, había una cadena de acciones que el imperialismo siempre ha tratado de desatar contra todos los procesos revolucionarios, no solamente la Revolución Cubana,
sino todos los procesos emancipadores que han existido en América Latina y en varias regiones del mundo. Al igual que ustedes, cuando triunfa la Revolución Popular Sandinista, no hay duda que el imperialismo hizo todo cuanto recurso, cuanta agresión pudiera tener para impedir el desarrollo de esos procesos revolucionarios. Yo creo que la importancia de la victoria de Playa Girón también hay que analizarla en el contexto que es el momento que incluso días previos, horas previas al ataque, a la invasión como tal, en aquel acto de cuando se enterraban a las víctimas del bombardeo el día 15 de abril, es cuando Cuba y el comandante jefe, con el pueblo reunido, con el pueblo en Narama, listo para defender la revolución, declara su carácter socialista. Por supuesto que defender la revolución cubana, el triunfo de la revolución cubana en ese momento, tenía un impacto y una importancia para todos los revolucionarios del mundo y muy especial para América Latina. Yo creo que eso se marca. Digamos, el involucramiento que tuvo el gobierno de los Estados Unidos fue totalmente evidente, reconocido incluso por las propias autoridades norteamericanas. Y haber una invasión ya con un carácter, como una muestra del desespero de cuántas acciones habían hecho por destruir el proceso revolucionario y no poderlo lograr. Entonces ellos no contaron con esa, digamos, respuesta masiva de apoyo del pueblo, dispuesto incluso a entregar sus propias vidas en condiciones muy, muy difíciles. Pero yo creo que es lo que decías, Marcio, realmente es un hito histórico, porque a partir de todo este proceso, con el fortalecimiento de la Revolución Cubana, también se llevan a cabo unos grandes procesos de emancipación, de liberación nacional en América Latina, y el gobierno de los Estados Unidos, por supuesto, que siempre ha querido intentar. No ha dejado de intentar de destruir todos nuestros procesos. El caso de Cuba, el caso de Nicaragua, el caso de Venezuela, siempre los Estados Unidos van a buscar herramientas, van a buscar métodos y acuden a métodos de esta naturaleza como para tratar de destruir esos procesos revolucionarios. Esto es Cuba. Conocida por su cultura, su gastronomía, sus paisajes, su revolución. Y también por su rostro humanitario. La isla caribeña ha mostrado su rostro más generoso a nivel mundial por décadas, a pesar de convivir bajo un bloqueo económico impuesto por Estados Unidos que cumplió 60 años. Un 3 de febrero de 1962, Washington estableció un bloqueo total al comercio con Cuba, el cual restringe la compra y venta de mercancías con esa nación. El bloqueo, también llamado el genocidio más largo de la historia, está estructurado por una serie de sanciones económicas, comerciales y financieras que a lo largo de 6 décadas y bajo la administración de 12 presidentes estadounidenses han sido reforzadas, causando pérdidas de más de $1.098.008 millones. En las Naciones Unidas, el bloqueo contra Cuba ha sido condenado en 29 ocasiones consecutivas. En 2021, a excepción de Estados Unidos, Israel, Ucrania, Brasil y Colombia, el respaldo a La Habana fue casi unánime, con el voto de 184 naciones de 193 países miembros. Realmente es el bloqueo más largo, más cruel que se le haya aplicado a pueblo alguno en la historia de la humanidad. Y digamos que viene de la potencia económica, financiera, militar más poderosa del mundo contra un pequeño país subdesarrollado que, digamos, si lo fuésemos a llamar así, lo único que ha querido ser es ser libre, independiente y soberano. Por lo tanto, es algo totalmente irracional. Lo mencionabas, por ejemplo, el tema de la guerra de la desinformación, y es cierto, Marcio, realmente hay quien incluso utiliza la palabra embargo, hay quien le utiliza la palabra el embargo. Algunos teóricos que si en el idioma inglés la palabra bloqueo no se estila en el léxico, pero embargo es otra cosa. Embargo, cuando yo te embargo alguna propiedad por algún incumplimiento, algún contrato que haya sostenido, yo te embargo tal proyecto hasta tanto tú no pagues, etc. Bloqueo es otra cosa.
Bloqueo es un acto donde te cortan todas las posibilidades de tú poder tener una relación normal como un país, digamos, que puede establecer sus vínculos comerciales externos con otros países, con otras naciones. Entonces realmente es un acto hostil, es un acto de guerra, Claro. según convenciones internacionales, y también califica como un acto de genocidio. Yo diría que es un acto incluso de genocidio, porque tan temprano como en el año 1960, un alto funcionario del gobierno de los Estados Unidos, Lester Mallory, Sí. él llegó a decir, a explicar cuál era la esencia verdadera del bloqueo. Y él decía que no era previsible que el pueblo cubano no apoyara su revolución. Que la única manera en que ellos podían generar desaliento, desánimo dentro de la población cubana era justamente aplicando las insatisfacciones desde el punto de vista económico, las limitaciones. Y entonces ya desde ese momento, eso en el año 60, Sí. ya desde ese momento el gobierno de los Estados Unidos ya estaba organizando un grupo de medidas que hoy es conocido mundialmente como el bloqueo. Sí. Desde el propio inicio de la revolución aplicaron muchas medidas. Fueron aplicando medidas, la eliminación del corte de la cuota azucarera, que en aquel momento eran 3 millones, era muy significativo Claro. para una economía como la cubana, que apenas teníamos 6 millones de habitantes en ese momento. Realmente, era una política que venía, ¿no?, cortando los suministros del petróleo para poder desarrollar nuestro país, el ataque clarísimo cuando aplicamos la ley de reforma agraria en Cuba, y fueron aplicando un grupo importante de medidas. Cumplieron 60 años de la aplicación de este bloqueo Claro. contra nuestro país. El bloqueo ha evolucionado mucho. El bloqueo de ser, digamos, decretos presidenciales, medidas de carácter ejecutivo, el bloqueo ha ido generándose en un tramado importante de leyes que, digamos, están en manos del Congreso de los Estados Unidos. Hoy, por ejemplo, la posibilidad de poder eliminar la totalidad de todas las medidas que tienen que ver con el bloqueo. Ha sido un proceso y complejizándose cada vez más. Se han aplicado un grupo de leyes, la ley de comercio con el enemigo. Sí. En el año 91 empieza a gestarse, ¿no?, tras la caída del campo socialista. Recordará donde Cuba tenía Claro. sus vínculos comerciales externos. Claro, viene el periodo especial, ¿no? Exacto, el llamado Viene en periodo esos años, especial. sí. El periodo especial ocurre justamente en ese momento, cuando Cuba pierde todo el 85% de sus vínculos comerciales externos con la antigua Unión Soviética, y el llamado campo socialista, que existía el Consejo de Ayuda Mutua Económica, donde Cuba y Vietnam, por ejemplo, gozaban de determinados beneficios, digamos, un trato preferencial, digamos, un trato justo a partir de la naturaleza de nuestras economías y a partir incluso de la agresividad que tenía el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba. Ese periodo a nosotros, si bien el bloqueo nos hizo mucho daño, digamos que era un bloqueo que soportábamos, digamos, porque con la ayuda de estos hermanos nosotros podíamos, digamos, poder llevar a cabo nuestros principales planes de desarrollo. La revolución avanzó muchísimo en ese periodo. Cuando desaparece el campo socialista en los Estados Unidos, era como el momento, digamos, de querer dar la estocada final a la revolución cubana. Claro. Y entonces en el año 92 que se aprueba en 91 la ley llamada Ley Torricelli. Ya empieza a gestarse dentro de los legisladores estadounidenses las ideas de tratar de, digamos, convertir el bloqueo no en una cuestión de Estados Unidos directamente hacia Cuba, sino que ya tenía un carácter extraterritorial. Si ya sancionaba, por ejemplo, la ley Torricelli a las compañías de barcos que llegaran a Cuba. Si llegaban a Cuba no podían ingresar en un puerto norteamericano en un periodo no menor de 6 meses. Es decir, había un grupo de sanciones que ya iban gestándose con un marcado carácter extraterritorial. Con posterioridad, en el año 96, La Helms-Burton. Burton. Sí, ahí es donde entonces todo aquel cúmulo
de medidas de carácter ejecutivo, decisiones de carácter incluso de decretos presidenciales, etcétera, se agrupan en una gran ley, que es la llamada, como bien mencionas, Marcio, la llamada Ley Herburto del año 96. Como bien tú dices, ocurre en el periodo especial como para seguir dándole una estocada mucho más fuerte a la revolución cubana. Claro. Y convierte en ley muchísimas de las cosas. Ya la Torricelli, por ejemplo, no permitía que subsidiarias de empresas norteamericanas en terceros países tenían entonces que ajustarse a la ley y no permitir ese intercambio. Con la Herburto ya incluso llega a sancionar en tribunales estadounidenses a ciudadanos de terceros países que quieran comerciar o tener relaciones con Cuba. Es decir, ahí ya se convierte realmente en un amasijo legal complejo, digamos, que convierten en ley de los Estados Unidos la política de bloqueo. Recordará el año 96, seguimos en una etapa, como bien mencionas, llamado periodo especial, momento difícil, pero bueno, el pueblo cubano, al igual que el pueblo nicaragüense, al igual que el pueblo bolivariano, se enfrentan a las dificultades, enfrentan los desafíos y salen siempre vencedores. Estamos en periodo especial, un periodo difícil, un periodo uno de los más difíciles de nuestra historia. ¿Por qué? Porque no hemos tenido que quedar solos frente al imperio, solitos. ¿Y qué hacía falta para quedarse solos frente al imperio? Había falta unidad, pero hacía falta valor, hacía falta patriotismo, habría falta espíritu revolucionario. Un pueblo débil, un pueblo blandengue, un pueblo cobarde, se rinde y vuelve a la esclavitud. Pero un pueblo digno, un pueblo valiente como nosotros no se rinde y no vuelve jamás a la esclavitud. Después en 96, 97, nosotros empezamos, digamos, a dar las primeras señales de una importante recuperación de nuestra economía. Habíamos acudido, por ejemplo, al tema del desarrollo de la esfera turística. Turismo, sí. Y turística. Pero bueno, Mario, ¿cuál fue la respuesta del gobierno de los Estados Unidos? Pagar a mercenarios para que pusieran bombas. Bombas, sí, dice. Entonces, ya no estamos en el año 59 o en el año 60, donde ellos organizaron y financiaron a más de 300 organizaciones contrarrevolucionarias dentro del Cuba. Claro. Ya no estamos en la etapa de los años 80, donde crearon las emisoras de radio y televisión anticubanas, enviándolos a Martí. Exacto, radio y televisión Martí. Es decir, que fueron utilizando cuantos recursos hubieran. Entonces, justo en el año 97, estábamos nosotros tratando ahí, con nuestro esfuerzo, tratando de desarrollar nuestra economía. Empieza el turismo a tener un importante papel en nuestro desarrollo. Bueno, ahí va entonces a poner bombas. Claro. Sí, ya a retrotraerse a tanta... No les bastó la cantidad de crímenes cometidos contra nuestro pueblo. Bueno, más de 3.500 víctimas del acto de terrorista, más de 2.099 con exactitud de ciudadanos cubanos que han quedado mutilados o con discapacidad, digamos, a partir de actos terroristas. Bueno, no les bastó. Y entonces, en el año 90, empezar con los actos terroristas. Nosotros en el año 91, Marcio, íbamos a presentar esa resolución contra el bloqueo. Tú mencionabas el apoyo mayoritario que tenía nuestro país. Efectivamente, el año 91 lo íbamos a presentar. Hay algunos amigos que nos preguntan, bueno, ¿por qué no lo presentaban antes si el bloqueo de los años 60? Porque como te comentaba, teníamos... Sí, claro, antes además era menos, ¿no? Exacto, o sea, nosotros teníamos... Era poco. Exacto. Sí. Y entonces, bueno, en el año 91 ya la situación era extremadamente tensa, ya no teníamos un apoyo, no teníamos créditos, por ejemplo, de ningún organismo internacional, ni del Banco Mundial. Hoy tampoco lo tenemos, ¿no? Pero digamos, ni del Banco Mundial, ni del Fondo Monetario Internacional, ni del Banco Interamericano de Desarrollo, no se le dimos ningún tipo de financiamiento, crédito. Estábamos en una situación muy compleja. Además. Solos. En ese momento muy difícil. Nuestro Producto Interno Bruto en un solo año, en el año 93 al 94, decreció en un 35% más. Claro. Nosotros teníamos apagones, bueno, todo el pueblo nicaragüense que ha estado muy cerca del pueblo cubano, muy hermanado, conoce esta historia, pero bueno,
digamos, como bien decías, lo que es la campaña, ¿no? Lo que es la campaña de desinformación, etc. Sí. Entonces, en el año 91 íbamos a presentar esa resolución, pero incluso muchos amigos, países amigos, no me refiero, por supuesto, a los más cercanos, no, bueno, estamos recibiendo muchas presiones del gobierno de Estados Unidos, Claro. no, imagínense, yo necesito un crédito de $100,000 y si yo ahora voto contra los Estados Unidos, Sí. lo poníamos en una situación bien compleja. Pero esta Claro. situación se fue complejizando, Marcio. Y ya entonces en el año 92 tuvimos la decisión de la dirección de la Revolución Cubana de decir, bueno, vamos a presentar la resolución. Sí. Ese año, el año 92, tuvimos 59 votos a favor de la resolución. Por supuesto, todavía en ese entonces no todos los países tenían esa comprensión Claro. de las complejas situaciones por las que estábamos atravesando. Pero año tras año fuimos presentando la resolución. Y hoy ya, como bien mencionabas, es la abrumadora mayoría de la comunidad internacional Claro. condena la política de bloqueo. La condena, con algunas excepciones, bueno, Israel, alguna que otra isla, sí, exacto, sí. que bueno, también presionado incluso por el gobierno, Claro. con el gobierno de los Estados Unidos. Nosotros por nuestra parte hemos ido avanzando. Hemos ido avanzando y hemos, digamos, mantenido nuestra firmeza. Claro. Porque esa es la garantía del triunfo. La firmeza del pueblo bolivariano, la firmeza del pueblo sandinista, la firmeza del pueblo cubano, es lo que ha hecho respetar a nuestra revolución. Habrá campaña, habrá desinformación, pero estamos aquí, estamos construyendo, estamos firmes. Obama, pues, hizo, o sea, unos cambios, ¿no? O sea, flexibilizó un poco, ¿no? Las medidas, pero esto, pues, se cae todo con Trump, ¿no? Trump viene, pues, y endurece, pues, el bloqueo, y esto lo continuó Biden, ¿no? Es así, es así. Realmente el gobierno de los Estados Unidos, mencionabas al presidente Barack Obama, realmente con su gobierno, a la final de su gobierno, digamos, se comenzó el camino, un camino correcto que podría conducir realmente Diálogo. Sí. a ir a una mejoría en el marco de las relaciones bilaterales con los Estados Unidos. No hay duda alguna que eso ocurrió, llegaron a firmarse determinados acuerdos de interés mutuo y que todo parecía indicar, bueno, el restablecimiento primero de las relaciones diplomáticas, la embajada, y comenzaba a haber algún tipo de relacionamiento que daba señales de que íbamos a un camino que podría conducir a la solución a muchos de estos problemas. No podríamos decir que no era la solución, porque el bloqueo se mantuvo, Claro. la ocupación de la base naval de Guantánamo se mantiene, el bloqueo se mantiene también, es decir, que todavía era como un inicio, Claro. a comenzar a, digamos, a tener una relación de carácter distinto, una relación civilizada, una relación un poco más Claro. de mayor nivel de respeto entre nuestros Sí. países. Porque siempre hemos tenido, desde el primer momento que tuve Así la es. revolución, la disposición a tener Del relaciones diálogo. respetuosas, Sí. de soberanía, con respecto a nuestra independencia, y podemos a partir de eso poder establecer cualquier tipo de conversación e intercambio con el gobierno de los Estados Unidos. Eso es algo que nuestros principales dirigentes, el comandante Fidel Castro, el comandante en jefe, el general de ejército, el compañero Raúl Castro, Raúl. nuestro primer secretario y presidente actualmente, el compañero Miguel Díaz Díaz Canel. Es decir, todos lo hemos reiterado, y además ha sido la voluntad del pueblo, porque Fidel incluso lo decía, nosotros no tenemos animosidad contra el pueblo de los Estados Unidos, Claro. todo lo contrario, son sus gobernantes, sus políticas las que han hecho realmente este tipo de agresión. Ahora, mencionabas todo eso, digamos, todos esos avances o caminos en la dirección correcta, bueno, fueron interrumpidos por Trump. Trump. Trump realmente desde sus inicios, desde su campaña, manifestó interés de arreciar la política contra Cuba, contra Venezuela, contra Claro. Nicaragua. Sí. Sí, eso, Como con todos los tres pueblos que hayan cohetes, decidido, ¿verdad? exacto. Sí, Ya han decidido. los tres malos. Exacto. Sí. Entonces Trump no solamente
hizo retrotraer muchas de estas medidas, sino que aplicó medidas nuevas. Claro. Medidas que incluso la gran mayoría de ellas están dirigidas a afectar aún más al sector financiero cubano. Claro. Atacar el tema de las remesas, por ejemplo, de los ciudadanos cubanos que tienen familiares, bueno, en Cuba, que viven en los Estados Unidos, tienen familiares en Cuba. Y, digamos, fueron 243 medidas aplicadas por el gobierno de Trump. Medidas que van, como te decía, muy marcadas en el sector, en el ámbito económico y en el ámbito financiero. Se mantienen todas las restricciones que plantea la legislación del bloqueo. Sí. Pero hay que significar, por ejemplo, digamos, en la última etapa, incluso en periodo de la pandemia, se han aplicado más de 60 medidas contra Cuba. Imagínese. Lo cual demuestra el carácter inhumano, irracional, Claro. y el interés del carácter genocidio contra nuestro país. Bueno, en ese contexto está desarrollándose. El gobierno de Biden no ha modificado esta política de bloqueo, el bloqueo se mantiene intacto, etc. Hay algo que mencionabas en tus palabras, ¿no? Me decía, bueno, pero ¿qué cosa es el bloqueo? Sí. Porque a veces no se entiende qué cosa es el bloqueo. Bueno, el bloqueo, por ejemplo, Cuba no puede utilizar, varios ejemplos te voy a poner, el dólar en sus transacciones, digamos, de carácter financiero. Es sancionado. Son perseguidos los fondos de Cuba, los intercambios comerciales. Porque cada una de estas transacciones son perseguidas por los activos de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Estados Unidos tiene personal dedicado exclusivamente a la persecución de todas las transacciones financieras que pueda realizar en nombre de Cuba. Bueno, hoy Cuba no puede recibir créditos bancarios del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo. No tenemos ninguno de estos tipos de recursos. Cuba, por ejemplo, no puede adquirir absolutamente ningún producto que tenga más de 10% del componente de algún componente estadounidense en el producto que vaya a importar. Y por supuesto que Cuba no puede vender absolutamente nada de que tenga algún producto cubano en el mercado de los Estados Unidos. Es una situación muy difícil. Claro. Es una situación extremadamente difícil porque así no funciona el mundo ni la economía internacional. Y esto, lo más difícil es incluso que ha llevado a terceros países este tipo de sanciones. Yo te voy a poner un ejemplo, Marcio. En el año 76, el gobierno de Perón tomó la decisión de otorgar un crédito a Cuba. Y con ese crédito se adquirieron un grupo de maquinaria, locomotoras, un grupo de elementos que eran importantes en ese momento para nuestra economía. En aquel entonces muchas de esas empresas eran empresas en Argentina que, digamos, eran subsidiarias de empresas norteamericanas. Claro. En aquel momento hubo alguna que otra resistencia. Envían esos productos a Cuba, nosotros los nacionalizamos. Y enviaron unos productos a Cuba. Hoy en día, eso no se puede hacer. Claro. Porque la ley Torricelli ya sí establece taxativamente que no puede haber comercio a través de las empresas norteamericanas, aún en terceros países. Cuando debían estas empresas subordinarse a las leyes nacionales del país en el cual están radicados. Eso es un elemento importante que se debe conocer sobre el tema del bloqueo. Entonces, como podrás observar, es un entramado de cuestiones que impiden el normal desarrollo de nuestro país, de nuestra economía, etc. Una de las principales dificultades, por ejemplo, que nosotros tenemos con el tema de la aviación. Entonces es muy difícil que Cuba pueda adquirir aviones. ¿Por qué? Porque la mayoría de los aviones y los sistemas de seguridad de los aviones vienen con componentes de los estadounidenses. Claro. Entonces, por lo tanto, Cuba no puede hacer. Entonces tenemos que a veces que rentar avión. Pero cuando vamos a rentar un avión, por ejemplo, Marcio, cualquier país que lo renta tiene un costo. Bueno, a nosotros eso nos cuesta mucho más, a partir de los riesgos que corren, digamos, las personas que hayan tomado un tipo de decisión de esa naturaleza. Igual que ocurre en la esfera del transporte marítimo, es decir,
es una situación que está diseñada para ahogar a nuestra economía. En pocas horas, la matriz de opinión de crisis humanitaria fue suplantada por el reclamo de libertades, el fin del comunismo y las denuncias de represión, elementos que amplificaron grandes medios de comunicación como CNN en español, televisoras de la Florida en articulación con plataformas digitales financiadas por Washington, la prensa de derecha española y la compañía Twitter. Esta operación en redes sociales exacerbaba la atmósfera de confrontación generalizada en varias provincias. A la par, organizaciones contrarrevolucionarias como la Nueva Nación Cubana en Armas incitaban al odio y la violencia. Estaba Cuba con el dedo en la mano y plomo con ellos. Es gente para problemas. Cubano herido para problemas. Me matas o te mato. Es para Cuba con las armas. Yo no voy a estar en drama. Acciones, lo que me cueste. Ay, bendiciones a Eduardo Arocena. Mira qué patriota. Se trata del connotado terrorista Eduardo Arocena, quien introdujo el dengue en 1981 y es responsable del asesinato de Félix García Rodríguez, agregado de la misión diplomática cubana ante las Naciones Unidas. A partir del empleo de maniobras características del golpe blando, los operadores políticos construyeron escenas de un levantamiento popular en Cuba. En conferencia de prensa ofrecida por el alcalde de Miami, Francis Suárez, donde participaron Orlando Gutiérrez Boronat del Directorio Democrático Cubano y Marcel Felipe Cañero, cabecilla de la Fundación Inspire America, se solicitó una intervención al gobierno de los Estados Unidos. Pedimos una intervención internacional liderada por los Estados Unidos para proteger al pueblo cubano de un baño de sangre. He estado en contacto con el Departamento del Estado de los Estados Unidos y ellos están monitoreando las protestas pacíficas en Cuba. Bueno, has hecho referencia a un periodo, digamos, periodo reciente. Sí. Donde no solamente en Cuba, sino a nivel internacional, a nivel global, las economías han sido duramente afectadas por la pandemia de la COVID-19. Estas circunstancias que, digamos, han afectado a toda esta comunidad, en el caso también particular de Cuba, digamos, tiene un efecto doble, porque en esas circunstancias, digamos, estar bloqueado y tener como te decía, más de 60 medidas del gobierno de los Estados Unidos han sido aplicadas durante el periodo de la pandemia, no solamente declara el carácter inhumano de esa política, sino que también afecta a nuestra posibilidad de poder enfrentar todos los desafíos que ha tenido la pandemia de esta naturaleza. Hay una situación compleja desde el punto de vista económico, hay una situación compleja desde el punto de vista sanitario y, como bien menciona, el que Estados Unidos desde el primer momento no ha cesado de mantener con dinero incluso del propio contribuyente norteamericano de destinar fondos a la subversión, claro, a los intentos de subvertir y a romper el orden constitucional en cada uno de nuestros países. Pasó en Venezuela también con las guarismas, pasó en Nicaragua, bueno, en Venezuela en el 14, en el 18, acá en Nicaragua, y el año pasado tuvimos esa situación en el mes de junio. Sí. Ahora, ¿cómo lo hemos resuelto? Con enfrentamiento, claro, con claridad, claro, con constancia, con valentía y sobre todo con mucha inteligencia. Sí. Y tenemos que seguir trabajando y tenemos que enfrentar el desafío y el desafío que nos imponen esas llamadas, digamos, nuevas formas, ¿no?, de subversión, sí, o de la llamada guerra de cuarta generación, o todas esas cantidades de recursos que se utilizan en función de tratar de destruir nuestros propios proyectos sociales, nuestras revoluciones. No, tenemos que enfrentarlas y tenemos que seguir trabajando de manera muy mancomunada y de manera unida, porque claro, el enemigo es común. Sí. Es decir, es el enemigo común. Quien enfrentó a la Revolución Popular Sandinista es el imperialismo. Quien enfrentó a la Revolución Bolivariana es el imperialismo. Claro. Quienes enfrentan también a la Revolución Cubana es el imperialismo. Son comunes. Nuestras defensas tienen que ser comunes.
Son desafíos y los vamos a enfrentar. Y como te decía, como una parte de la conversación, solo con la firmeza, solo con la integridad, solo con la unidad de cada uno de nuestros pueblos y de nuestros pueblos en sí, vamos a salir victoriosos, Marcio. Yo no tengo la más mínima duda. Pero tenemos que trabajar, tenemos que seguir trabajando y tenemos que estar conscientes de todos estos tipos de desafíos. Aquí nos acompañan Fidel y Chávez, comandantes eternos que crearon las condiciones para que los pueblos agrupados en el ALBA y los pueblos que se continuarán incorporando en el ALBA hasta que toda América Latina y el Caribe sea una sola en el ALBA, ellos nos dijeron y nos dicen: hay que continuar haciendo camino al andar con el ALBA. Las relaciones entre nuestros pueblos son ejemplares. Yo creo que es una manera, un relacionamiento que sirve de ejemplo a cómo deben ser las relaciones entre los diferentes pueblos. Claro. Sobre todo también haciendo énfasis en el tema de cómo deben ser las relaciones entre nuestros pueblos de América Latina. Al inicio de la conversación mencionabas que bueno, que si desde Nicaragua, el Puerto Cabeza, habían salido los invasores, sí, claro. y Somoza, que sabía que traerle un pelo de la barba. Sí, bueno, sí, claro. Bueno, la relación de nuestros países no tienen ese, digamos, ese componente de enemistad de ese yo no sé si se le pudiera llamar señor, Claro. a ese dictador. Las relaciones entre los pueblos, cuando vino Fidel, Así es. triunfado en la revolución, y le dijo: pongo mi barba a disposición y en nombre y con la nobleza al pueblo de Nicaragua. Nuestra relación ha sido ejemplar. Dícese que el tirano Somoza, al despedir las tropas, les pidió que por lo menos le llevaran un pelo de la barba de Castro. Yo he venido con toda mi barba para ofrecérsela, aunque sea simbólicamente, al pueblo victorioso de Nicaragua. Nuestra relación ha sido de darnos cuenta de lo que cada uno de nuestros países necesita, en qué momento, para ayudarnos mutuamente. Cuando la cruzada de alfabetización, estuvimos ayudándolos a ustedes al principio en diversos programas de toda naturaleza, pero incluso, digo, eso no es producto, la amistad en nuestro pueblo es una amistad forjada con la historia. Claro. En el mes de abril conmemorábamos también el aniversario, ¿no?, del fallecimiento de Carlos Ulloa, digamos, ¿no?, que además, tengo entendido, desde el año 2019 la Asamblea Nacional Nicaragüense convirtió en ley que ese día es el Día de la Amistad, como símbolo. Claro. Digamos, la amistad se forja todos los días, pero ese día conmemoramos, digamos, esa efeméride. Carlos Ulloa, revolucionario nicaragüense, que también desde Costa Rica accionó por tratar de ver libre a su pueblo, y que en el año 59, en el mes de marzo, viajó a nuestro país y ofrendó su vida por la liberación de nuestra revolución, de Cuba, de su pueblo. Y lo hizo con la humildad más grande que debe caracterizar a nuestras relaciones. ¿En qué podemos servir? Yo, como decía él, yo vengo como soldado a cumplir lo que haya que cumplir, a pesar incluso porque tenía
digamos, experiencia, era un piloto experimentado, era un instructor, y fue con mucha humildad. ¿En qué yo puedo ayudar? Bueno, ¿qué diría? Que ayudó de una manera tan ejemplar y que cultivó con su sangre esta relación entre nuestros pueblos. Y que después eso se fue forjando a lo largo de los años, Y hemos marchado juntos. Claro. Y hemos marchado juntos y hemos enfrentado desafíos comunes. Así es. Y es como nosotros creemos que debe ser una relación. Yo por eso te decía que es una relación ejemplar, que debe servir de ejemplo para otros pueblos del mundo, cómo debemos relacionarnos. La historia del internacionalismo en Cuba viene desde nuestras raíces, Marcio. Claro. Yo le decía, nuestro principal jefe militar del Ejército de Liberación en Cuba fue un dominicano, Máximo Gómez. Claro. Digamos, la gran masa de luchadores contra el colonialismo español eran hijos y descendientes incluso de los pueblos africanos. Sí. Los mambises. Los mambises. Cuando el Che llegó a Cuba, era un argentino. Claro. Cuando Ulloa llegó a Cuba a defender a nuestro país y a nuestra naciente revolución, era un nicaragüense. Por eso es aquella frase que decía el comandante en jefe Fidel, que ser internacionalista era saldar nuestra propia deuda con la humanidad. Y eso es comprensible. Hemos tenido muchísimos campos, digamos, de colaboración. Desde los movimientos de liberación nacional en América Latina, no hubo una causa justa, no hubo una causa de que el proceso de descolonización de los países de África en que Cuba no hubiera aportado su granito de arena. Y no lo hacemos, Marcio, para sentirnos vanagloriados con eso, sino lo hacíamos con un simple sentido del deber. Porque si hoy nosotros hemos tenido una revolución después de 63 años, en el momento en que estamos en la revolución, ha sido también gracias a la solidaridad y a la sangre derramada por muchas personas que no nacieron ni siquiera en nuestra propia tierra. Y eso para los cubanos es sagrado, Marcio. Y nosotros eso lo vamos a tener siempre en el corazón. Por eso ayudamos a formar médicos, ayudamos cuanto podamos, en la medida de nuestras modestas y humildes posibilidades, y como bien hemos conversado en la tarde de hoy, a partir incluso de las limitaciones que nos han impuesto esta guerra, digamos, de todo tipo que nos ha impuesto el imperialismo norteamericano. Nosotros no vamos a renunciar a eso. Aún en las peores circunstancias, en los momentos más difíciles de nuestro país, cuando la economía nos ha arreciado más, nosotros nunca hemos dejado, como bien decías, en el año 99, de crear una escuela latinoamericana de medicina y de prestar nuestros humildes esfuerzos a los diferentes países del mundo. Y creo también recordar que mencionabas al principio de la conversación incluso como cuando el terremoto del 72, aún en un gobierno como el que mencionaba, también brindamos nuestra ayuda. Porque lo hemos hecho, Marcio, lo hemos hecho. Cuando el huracán Katrina golpeó todo el sur de los Estados Unidos, cientos de médicos cubanos estuvieron dispuestos ahí a ayudar a los más humildes. Digo que no. Que no. Es decir, no se trata de un tema de cálculo ni de interés político, es un sentido de humanismo, un sentido de solidaridad, un sentido de hermandad con los diferentes pueblos del mundo. Y por eso te decía, y eso es un ejemplo de que no tenemos absolutamente nada en contra del pueblo de los Estados Unidos. Estamos en contra de sus políticas y vamos a seguir enfrentándolas con hidalguía, con valentía y con mucha firmeza, Marcio. Bueno, Marcio, muchísimas gracias, ¿no? Y la oportunidad que nos han brindado de podernos dirigir al hermano pueblo nicaragüense, al querido pueblo nicaragüense, al entrañable pueblo nicaragüense. Y que sepan que tienen acá en Nicaragua a un compañero, a un hermano de lucha, a un compañero dispuesto a dar desde que amanece hasta que se termine el día todo nuestro esfuerzo, todo nuestro cariño en función de seguir cuidando, de seguir fortaleciendo la hermandad y la solidaridad entre nuestros pueblos. Porque, reitero, es una relación ejemplar, es una relación que debe servir de guía para el relacionamiento entre los diferentes pueblos en nuestra región y en las diferentes partes del mundo. Cuenta en Nicaragua también con un compañero dispuesto a
instante por instante a trabajar sin descanso por lograr esos objetivos. Embajador, gracias. No, gracias a ti, Nos Marcio. contestaremos pronto, pues. Cómo no, seguro, ahí estaremos. Bueno, Muy agradecido. Tú subías desde el cono sur y venías desde antes con el amor al mundo bien adentro. Fue una estrella quien te puso aquí y te hizo de este pueblo. De gratitud nacieron muchos hombres que igual que tú no querían que te fueras y son otros desde entonces. Después de tanto tiempo y tanta tempestad, seguimos para siempre este camino largo, largo, por donde tú vas, por donde tú vas. El fin del siglo anuncia una vieja verdad. Los buenos y los malos tiempos hacen una parte de la realidad, de la realidad.